En este vídeo queremos explicar qué es un turbillón y para qué sirve este mecanismo. También te enseñaremos cómo se fabrican, y por qué solo los puedes ver en los relojes de gama alta o de lujo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo afecta la gravedad al mecanismo de un reloj automático? Bueno, la verdad es que no es necesario preocuparse demasiado por ello, ya que los relojes automáticos están diseñados para funcionar a pesar de la gravedad. Sin embargo, si te gustaría saber un poco más sobre cómo funciona todo esto, entonces te invitamos a seguir viendo este vídeo. ¿Qué es un turbillón? En primer lugar, debes saber que la gravedad afecta al mecanismo de un reloj automático de la misma forma en que afecta a cualquier otro objeto. Esto quiere decir que cuanto más pesado sea el reloj, más difícil será que funcione correctamente. Esto se debe a que la gravedad ejerce una mayor fuerza sobre los objetos más pesados, lo que puede hacer que se muevan de forma errática o incluso que se detengan. Así pues, la gravedad afecta a la precisión del reloj, por lo que los relojes de lujo o gama alta incorporan este mecanismo para contrarrestar sus efectos. Un turbillón es una complicación mecánica que se encuentra en algunos relojes. Se trata de un mecanismo que aumenta la efectividad del eje de giro de un reloj, lo que hace que el reloj sea más preciso. Esto se debe a que el turbillón compensa la gravedad, que puede afectar la precisión del reloj. Por supuesto, esto no significa que los relojes automáticos sin turbillón sean inútiles, pero no son tan precisos. ¿Quién inventó el turbillón? El turbillón es una complicación mecánica, y fue inventado por el relojero suizo Abraham Louis Breguet en 1795. La complicación consiste en un rotor que gira sobre su eje, lo que permite que el reloj siga funcionando de manera precisa incluso si está en movimiento. Abraham Louis Breguet basó su trabajo en la observación de que la gravedad es el enemigo de la regularidad en los movimientos relojeros, en cuanto que cada cambio de posición del reloj provoca variaciones en el ajuste de su sincronización. Para solucionar el problema de la gravedad, inherente a cualquier actividad humana, el maestro tuvo la idea de colocar todo el escape, es decir, el volante, el muelle, el áncora, la rueda de escape y las piezas más sensibles a la gravedad, en un carro móvil, que realiza una rotación completa por minuto. Con la rotación del carro móvil en forma de jaula, el efecto producido por la fuerza de la gravedad sobre la marcha del conjunto volante y escape no se concentra siempre en el mismo punto, pues en un giro completo habrá momentos en los que la gravedad sume y en otros reste, así se atenúa su efecto. De esta manera se consigue incrementar la precisión del mecanismo del reloj. Estos mecanismos son considerados una obra maestra de la relojería, porque son extremadamente difíciles de fabricar, y solo los mejores relojeros pueden hacerlos con la precisión necesaria para que realmente sean efectivos. ¿Cómo se fabrica el turbillón de un reloj? El mecanismo se fabrica a partir de un eje de giro, que es una pieza central de metal que se encuentra en el centro del reloj. Luego, se añaden los engranajes y las ruedas dentadas para que el turbillón pueda girar. Estos mecanismos de compensación gravitatoria son diminutos, pero pueden llegar a tener más de 50 piezas y pesar menos de 1 gramo. Los turbillones son muy caros de fabricar, por lo que solo se encuentran en algunos de los relojes más caros del mercado. Sin embargo, vale la pena señalar que muchos de ellos no son realmente necesarios, ya que la mayoría de los relojes automáticos funcionan muy bien sin ellos. Si buscas un reloj de lujo con turbillón, entonces debes estar preparado para pagar un precio muy alto. Sin embargo, si solo quieres un reloj automático que funcione bien y no te preocupa mucho su precisión, entonces probablemente no necesites uno. ¿Cuántos tipos de turbillón existen? Existen principalmente 2 tipos de turbillón, el turbillón volante y el turbillón fijo. El turbillón volante es el más común, y se caracteriza por tener un eje de giro que gira sobre una base fija. El turbillón fijo, por otro lado, tiene un eje de giro fijo. Aunque podemos encontrar turbillones de varios ejes, pero estos solo los montan los relojes más lujosos y caros, pues el coste y número de componentes para su fabricación es enorme, comparado con los modelos más simples. Los relojes con turbillón son una de las piezas más deseadas por los amantes de los relojes. Estos relojes son más caros que los relojes normales, debido a la complejidad de su mecanismo. Muchos relojes cuentan con 1 o 2 turbillones, algunos llegan a tener hasta 5 unidades instaladas en el movimiento que le dan una apariencia de obra maestra de la ingeniería. Por supuesto, cuantos más de estos tenga el reloj, su precio se incrementa. Aunque estos relojes son mucho más caros, estos relojes son una excelente inversión para aquellos que buscan un reloj de calidad y quieren que les dure muchos años. ¿Qué marcas de relojes tienen turbillón? Algunas de las marcas de relojes que tienen turbillón son Patek Philippe, Rolex, Cartier, Omega, Chopard, Audemars Piguet.
Girard Perregaux, Richard Mille y Vacheron Constantin son algunas de las marcas que montan tourbillones en sus creaciones. Pero hay muchas marcas de lujo más que lo hacen. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Te esperamos en el próximo vídeo sobre el mundo de los relojes de lujo.